¿Qué tal? Os damos la bienvenida a este nuevo webinar que hemos organizado desde la Fundación Española de Reumatología junto con la Asociación Española de Sjögren y también en este caso colabora con nosotros la Sociedad Catalana de Inmunología. En este mes de la conciencia del Sjögren vamos a hablar de algunas de las claves para el manejo óptimo de esta patología y para ello pues me acompañan en el webinar. Estoy súper bien acompañada esta vez. Por un lado tenemos a la doctora Paloma Vela Casasemper, ella es reumatóloga del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Valencia. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué Perdón, de tal? Buenas Alicante, de tardes. Alicante, De Alicante, de Alicante. Comunidad que se me Valenciana. ha ido. Buenas Eh, tardes. tenemos también a la doctora Laura Martínez Martínez, ella es inmunóloga del Hospital Universitario de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Buenas tardes. ¿Vale? Y de este mismo hospital tenemos también a Sandra Rosa Barca, que ella es psicóloga. Bienvenida. Gracias. Y por último, que igual por ahí se me había ido lo de Alicante-Valencia, porque allá tenemos en Valencia, está Carmen López Valiente, que es paciente y representante de la Asociación Española de Sjögren. ¿Qué tal, Carmen? Hola, buenas tardes a todos. A Carmen ya la hemos tenido Encantada. en alguna otra ocasión. Y nada, simplemente a los que estáis al otro lado, recordaros que podéis mandarnos preguntas a través del chat o a través del espacio de preguntas y respuestas, lo que prefiráis, siempre por escrito. Y luego, bueno, ya nos han llegado algunas preguntas también a lo largo de esta semana, según os ibais registrando. Vamos a empezar un poquito pues en formato más conversación, introduciendo la enfermedad y viendo un poco pues esas claves para ese manejo óptico de las personas con síndrome de Sjögren y vamos a intentar pues respetar también el tiempo de no pasarnos mucho de esa horita. Lo vais a tener grabado, se va a colgar en la página web de inforruma.com y en los perfiles de la Sociedad Española de Reumatología y también de la Asociación Española de Sjögren, o sea que si alguna persona lo quiere volver a ver, va a tener acceso a ello. Bueno, pues un poco para introducir, el síndrome de Sjögren es una enfermedad reumática que según los datos del estudio EPISER, que es el estudio de epidemiología que hacemos en la Sociedad Española de Reumatología, afecta a un 0,33% de los adultos en España, de las personas mayores de 20 años. Esto supone cerca de 120.000 personas y a pesar de que la cifra pues no es nada desdeñable, sigue siendo una enfermedad bastante desconocida para el común de la población. Probablemente aquí la mayoría de las personas lo conocen porque muchas de ellas eran pacientes o familiares de pacientes, pero también quizás algunas pues son recién diagnosticadas o bueno, o se conectan porque quieren saber un poquito más. ¿Qué os parece, Paloma? A ti te miro como reumatóloga, si decimos un poco a grandes rasgos en qué se caracteriza o cómo definiríamos esta enfermedad. Pues sí, a ver, es una enfermedad autoinmune sistémica que, como todas las enfermedades de estas características, tiene una base genética, aunque luego hay una serie de desencadenantes, muchas veces ambientales, víricos, que a veces no somos capaces bien de identificar, pero que en un determinado momento hacen que la enfermedad se desarrolle, se desencadene y que tiene un espectro de manifestaciones enorme. Tenemos desde personas, porque no quiero llamarles pacientes, porque muchas veces ni siquiera tienen la enfermedad, a las que se les detectan estos anticuerpos característicos de una forma más o menos casual, a otras personas a las que se les diagnostica la enfermedad a través de las manifestaciones glandulares, que son, digamos, las más características de la enfermedad, o por manifestaciones a veces muy graves en otros órganos. Entonces, algo muy importante desde el inicio es tener claro a qué espectro de la enfermedad corresponde el de la persona en concreto que tenemos delante, porque dependiendo de su clínica, de sus manifestaciones, de sus características, el enfoque de la enfermedad va a ser muy diferente. Ujú. Hablabas, Paloma, de esa afectación glandular y es verdad que muchas veces el síndrome de Sjögren se relaciona mucho con la sequedad, pero también es cierto que puede afectar a otros órganos o a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Sí, sin duda, la manifestación más característica y, de hecho, pues es una de las que forma parte, digamos, de los criterios para hacer el diagnóstico, son la sequedad de las glándulas lacrimales y salivales característicamente, aunque va a afectar también al resto de las glándulas que producen
secreciones en el organismo, lo que llamamos glándulas exocrinas, pero puede también afectar prácticamente a todos los órganos, desde las articulaciones en forma de artritis, a veces una artritis muy parecida a la de la artritis reumatoide, puede dar manifestaciones pulmonares, renales, del sistema nervioso, pleuropericarditis. Tiene, como decía antes, un espectro muy amplio de manifestaciones y también de gravedad. Hay formas leves y que requieren pues, un manejo más, digamos, paliativo de los síntomas, y formas con manifestaciones graves que van a requerir tratamientos inmunosupresores más potentes. Ujú. Y precisamente por ese factor que hablábamos de ser una enfermedad inmunomediada, puede estar asociada a otras enfermedades reumáticas autoinmunes. Puede ser que un paciente con síndrome de Sjögren desarrolle alguna otra enfermedad también autoinmune. Claro, tenemos dos, digamos, dos aspectos. En ocasiones encontramos solapamiento del síndrome de Sjögren, pues por ejemplo con enfermedad mixta del tejido conectivo, con artritis reumatoide, con miopatías, pero a eso le llamaríamos, digamos, un solapamiento. Pero además el síndrome de Sjögren también característicamente se asocia a enfermedades autoinmunes de otros órganos completamente diferentes, por ejemplo, a enfermedad tiroidea o a cirrosis biliar primaria. Son, digamos, asociaciones, no que la enfermedad se esté manifestando en otros órganos, sino que se dan conjuntamente varias enfermedades autoinmunes a la vez. Y de hecho, bueno, pues también el clínico tiene que estar espabilado a la hora de identificar de forma lo más precozmente posible estas asociaciones y tratarlas. Y esta característica hace que con frecuencia, y afortunadamente a día de hoy, en muchos hospitales tengamos esa necesidad de trabajo multidisciplinar, donde trabajamos, pues por ejemplo, ahora Laura podrá comentar mejor, por ejemplo, en mi centro trabajamos con inmunólogos, trabajamos con neurólogos, con neumólogos, con nefrólogos, con hematólogos, porque muchos de los enfermos, muchos son mujeres, pero también tenemos varones, van a tener esta manifestación en muy diversos órganos. Ujú. Hay que tener en cuenta, como muy bien ha dicho Paloma, que las enfermedades autoinmunes tienen una base genética. Entonces, muchas veces lo que pasa es que el sistema inmune lo que hace es reconocer estructuras propias porque tiene una disfunción. Entonces, puede ser que reconozca antígenos que pueden lugar al Sjögren, que son los tipos de anticuerpos, pero también puede haber reconocimiento de otras estructuras, que es lo que ha dicho ella, pues que te puede tener una enfermedad tiroidea autoinmune, con lo cual no es que el sistema inmune esté reconociendo específicamente algo porque lo quiere destruir, sino que puede haber una disregulación más general que afecte a varias estructuras. Entonces es muy importante que ante la sospecha de un Sjögren, como bien ha dicho Paloma, exploremos si hay afectación de otros órganos, si hay otros marcadores que puedan explicar o bien estos síndromes de solapamiento o bien estas otras enfermedades autoinmunes que en principio no tendrían nada que ver, pero que también se pueden dar conjuntamente. Ujú. Y bueno, entiendo que es muy importante porque en cualquier enfermedad, cuanto antes se diagnostique, ¿no? Os iba a decir, ¿cuánto importante es el diagnóstico precoz? Pues hombre, en cualquier patología, cuanto antes te la diagnostiquen y antes se sepa, muchísimo mejor. Más que a lo mejor cuánto de importante es, cuánto de posible es, en este caso, que haya un diagnóstico precoz y qué aspectos se tendrían que tener en cuenta. No sé si quizá las personas que puedan tener síndrome de Sjögren pueden detectar algún síntoma que les haga ir a su médico de primaria, o que a lo mejor sea un síntoma, bueno, pues que no le den demasiada importancia y por eso no acudan a primaria y desde primaria no les manden al reumatólogo. ¿Cómo podemos hacer para mejorar ese diagnóstico precoz? Mira, hay en el caso, vamos, yo llevo muchos años, ¿no?, trabajando en reumatología, y entonces me ha dado tiempo a ver un poco de todo. No es excepcional que nos llegue gente absolutamente asintomática que se le ha detectado estos anticuerpos, por ejemplo, porque han tenido un bebé con un lupus neonatal, ¿no? El lupus neonatal, el bebé en realidad, por así decirlo, no tiene la enfermedad, pero la adquiere por los anticuerpos que le llegan a través de la placenta, los anticuerpos que tiene la madre. La madre no tiene ni idea de tener esos anticuerpos, pero en el bebé aparece
pues una serie de manifestaciones que muchas veces son solo cutáneas y no tienen mucha trascendencia, y a raíz de eso se diagnostica la enfermedad en la madre. O porque, por ejemplo, haya habido un síndrome antifosfolípido, que es otro trastorno autoinmune, y de ahí tirando detectemos esos anticuerpos. Y es gente que no tiene sintomatología ninguna relacionada con la enfermedad de Sjögren. Esto ocurre, pero no es lo más habitual. Yo diría que en la clínica lo más habitual es que los pacientes nos lleguen por síndrome seco. Esto es lo más habitual, a veces a través de los oftalmólogos, a través de los otorrinos y con una enorme frecuencia a través del médico de atención primaria, que está, yo creo que muy sensibilizado en el momento en que alguien nota estos síntomas o porque empieza a tener pérdidas dentales de una manera, digamos, llamativa, gente joven, pues lo sospechan y nos lo mandan. Yo diría que lo que pasa es que creo que cuando esto es así, ya no estamos hablando de un diagnóstico tan precoz, porque para que haya esa sintomatología de sequedad, normalmente una vez que luego hacemos los test de secreción glandular, ya vamos a encontrar un déficit de secreción, lo que nos está indicando que esas glándulas ya están dañadas. Lo idóneo, en mi opinión, es cuando los podemos diagnosticar cuando todavía no han tenido clínica. Pero esto, como digo, es más difícil. A veces por gente que se le hace una analítica y aparece una velocidad de sedimentación globular, que es un parámetro de la analítica muy alto, que no se corresponde con que tenga una infección o que tenga otro problema, y tirando ahí del hilo, pues igualmente se hacen los anticuerpos y aparecen positivos. Poliartritis, otra forma de debut que tampoco es extraña, es a través de manifestaciones articulares. Pero ya digo, lo de precoz en todos estos casos hay que cogerlo con un poquito de comillas, porque la enfermedad ya está teniendo manifestaciones. Es que hay que tener una cosa en cuenta en cuanto a lo del diagnóstico precoz, pues los anticuerpos pueden aparecer muchísimo tiempo antes de la aparición de la enfermedad, porque al final nosotros en inmunología sí que siempre decimos que no es lo mismo autoinmunidad que enfermedad autoinmune. O sea, tú puedes tener anticuerpos, pero que esos anticuerpos no hayan destruido nada, con lo cual todavía no hay sintomatología. Entonces, claro, diagnóstico precoz, tener anticuerpos sin manifestación, es que la línea es muy fina. Entonces, sin una sintomatología, aunque sea débil, la presencia de anticuerpos tampoco lo justifica. Entonces, yo creo que es complicado el diagnóstico precoz en esta enfermedad. Bueno, pues tenemos el diagnóstico, sea precoz o no, tenemos a un paciente diagnosticado y además diagnosticado de una enfermedad que es una enfermedad crónica, que además lo que decíamos, ¿no? No suele ser muy conocida en el conjunto de la población general. Y el tener un diagnóstico de una enfermedad crónica que además, pese a lo que se cree, ¿no? De que las enfermedades reumáticas muchas veces se relacionan con personas mayores, no es cierto, ¿no? El síndrome de Sjögren suele estar diagnosticado en un periodo de la vida en el que las personas pues, se plantean muchos retos a nivel tanto personal como profesional, ¿no? Pues tener una familia, crecer profesionalmente. No sé, es un periodo de la vida en el que, bueno, pues tienes que tomar muchas decisiones y de repente te diagnostican una enfermedad crónica que esto, pues en tu estado emocional, claro, crea un impacto, Sandra, que a nivel psicológico no sé qué claves se pueden dar o qué le podríamos decir a un paciente en ese primer momento para hacer frente a lo que le acaban de contar que tiene. Sí, Ana, mira, fíjate que a raíz, ¿no?, de lo que explicaba Paloma y Laura, es verdad que el momento del diagnóstico para los pacientes muchas veces es un momento de mucha ambivalencia emocional, ¿no? Por una parte, pues salgo de la incertidumbre, ¿no? Y sé lo que me pasa y el nombre que tiene, y por otro me enfrento, pues como decías tú, a una enfermedad crónica, heterogénea, ¿no? A la que pues de la que seguramente no sabemos casi nada y que nos está limitando en nuestro día a día, ¿no? En cosas tan básicas, porque es que además el Sjögren afecta ¿no? Con esta sequedad, con esta fatiga muchas veces que relatan los pacientes, pues les afecta en su actividad diaria, ¿no? No es una cosa que es lejana cuando hago, sino que está presente siempre. Entonces, claro, no sé bien si podemos decir tips para afrontar el momento del diagnóstico, pero yo lo que sí diría es que lo que debemos es transmitir al paciente, el paciente debe comprender que esto es un camino y que vamos a necesitar tiempo para procesar ese diagnóstico, ¿no? Que vamos a hacer un camino y que ese camino no lo tenemos que hacer solos
y no los vamos a hacer solos, porque muchas veces el paciente se enfrenta como a la solitud del diagnóstico, ¿no? De repente me dicen que tengo una enfermedad y qué hago yo ante este diagnóstico y ante esta enfermedad, ¿no? Y yo creo que aquí primero es comprender que necesitamos tiempo, después es trabajar muy bien la relación con el equipo médico, con el equipo sanitario, yo creo con el reumatólogo, con enfermería, con psicología, en el caso de que, ¿no? Para que el paciente pueda tener un espacio para preguntar. Debemos tener pacientes informados y esos pacientes se informan a través nuestro, ¿no? A través de pues, Inforeuma, no a cualquier precio, pero sí que necesitan esa información. A más información, ¿no? De una forma progresiva y adecuada, ese paciente va a ir conociendo qué es el Sjögren, en qué le va a afectar en su día a día, los posibles tratamientos y un poco va a dibujar ese camino, ¿no? Yo creo que la comprensión de la enfermedad es un punto clave. Luego, validar las emociones. Bueno, hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que cuando nos diagnostican una enfermedad crónica, pues los psicólogos lo comparamos con un poco con un proceso de duelo, ¿no? En vez de un familiar o de una persona querida, pues de la pérdida de la salud como la conocemos hasta el momento, ¿no? Y esto pues implica muchas emociones, implica pues en un primer momento negación. Negación no quiere decir que el paciente piense que no tiene la enfermedad, sino que pues que nos cuesta aceptar o asumir que esto es una enfermedad crónica. Nosotros pues estamos acostumbrados, ¿no? Pues, a estar enfermos, a ir al médico que nos dé un tratamiento y curarnos, ¿no? Y volver a estar normal, ¿no? Volver a estar bien otra vez. Entonces hay una primera etapa de negación, una etapa muchas veces de enfado, ¿no? Del por qué me ha pasado a mí, una etapa también de negociación, ¿no? Pues en la que puedes empezar a entender un poco de qué se trata la enfermedad. Aquí el clínico es donde más información va a poder dar al paciente. Y luego hay una etapa como de tristeza, ¿no? De que la persona se plantea si puede llegar a convivir con la enfermedad. Y poco a poco, después de estas fases, pues viene la aceptación, ¿no? El intentar ir modelando todas estas emociones y modelando nuestro día a día para aceptar y poder convivir con la enfermedad. Y tenemos que transmitir a la persona que está en estas etapas que esto no es patológico, que es normal, que es esperable, ¿no? Delante de este diagnóstico, pues ir pasando por esas diferentes emociones y en esos primeros momentos. Este les va a ayudar a asumir que esto es un proceso, ¿no? Poco a poco también fomentar esa expresión emocional, que el paciente pueda explicarnos cómo se siente ante el diagnóstico, en qué le limita la enfermedad en su día a día, y para eso necesitamos que el paciente se sienta apoyado, ¿no? Y aquí es importante y es clave la figura, creo que del reumatólogo, de enfermería, también de las personas que acompañan al paciente, ¿no? Pues ya sea la pareja, la familia, los amigos, no sé, pues tu entorno. Y aquí creo que entra también un papel clave las asociaciones de pacientes, ¿no? Porque al final nosotros acompañamos y comprendemos y empatizamos con las emociones que está viviendo el paciente, pero la verdad es que el paciente se siente muy acompañado cuando habla con personas que han pasado o están pasando por esa misma situación. Entonces aquí el papel clave de la asociación de pacientes, de que el profesional pueda dirigir al paciente a las asociaciones, pues porque muchas veces lo que hablábamos, pues hay enfermedades que no son tan visibles y pues quizá el paciente solo pues va a tardar más tiempo en pensar que hay una asociación que les pueda ayudar, ¿no? Y yo creo que a nivel de terapia lo que trabajamos mucho, aparte de estas cosas, es qué puede hacer el paciente ante la enfermedad, ¿no? O sea, ya tengo ese diagnóstico y ahora qué puedo hacer yo, ¿no? Cómo empoderar o acompañar al paciente a que pueda tener una actitud no pasiva de qué me da el sistema, en qué me pueden ayudar, que eso también es parte de los profesionales de nuestro trabajo, sino qué puedo hacer yo por mi salud. Y aquí yo creo que está pues todo el tema del autocuidado físico, pero también emocional, ¿no? Y aquí pues las técnicas de regulación emocional, la difusión cognitiva, o sea, intentar trabajar con pues, la meditación, todas estas terapéuticas que tenemos a nivel psicológico y también pues evidentemente el ejercicio físico adaptado a la situación o en cada momento de la enfermedad, al qué puedo hacer yo para poder afrontar de forma activa la enfermedad. Hablaba Sandra de ese camino, ¿no? Que no lo tienen que hacer los pacientes solos, y mencionaba la importancia de las asociaciones de pacientes. Carmen, vosotros en ese primer momento, ¿qué es lo que más aportáis a las personas que llegan a la asociación? ¿Qué es lo que más os suelen demandar? Bueno, pues nuestra asociación, que ya tiene un recorrido de casi 30 años, es un servicio de información y orientación. Entonces, cualquier persona recién diagnosticada o a lo mejor que lleva tiempo con la enfermedad pero desconocía que existía la asociación, pues se le atiende, se le acompaña, se le explica lo que significa vivir con esta enfermedad crónica, que además es huérfana, a día de hoy es una enfermedad huérfana,
Por eso estamos bajo el paraguas de FEDER, de Orfanet, de Eurordis y tal, pero no es una enfermedad rara. Y entonces, bueno, también se le escucha porque muchas veces las personas llaman contando su caso para ver si realmente solamente les pasa a ellas o no, y se dan cuenta de que no. Entonces, bueno, la asociación pues cuenta con una página web en la que se puede acceder. Hacemos todos los años una revista que, bueno, la tengo aquí, la enseño, que además se puede solicitar en la página web, que está avalada por especialistas. También les hablamos a las personas que llaman de que tienen que buscar siempre fuentes de información que sean veraces y que estén contrastadas. Entonces, bueno, pues está Inforeuma, está también la SEMI, está también ACR y que, bueno, que tienen que buscar siempre información que esté contrastada. También nosotros desde la asociación pues les comentamos todas las actividades que podemos hacer. Tenemos grupos GAM que organizamos todos los meses con profesionales muchas veces, que luego se queda grabado y lo pueden ver en el canal de YouTube. Tenemos WhatsApps especializados de diferente temática. Tenemos también un club de lectura. Y bueno, luego también lo que hacemos es dar mucha visibilidad en redes sociales y dar también visibilidad en este mes de la conciencia, que es abril, y luego el 23 de julio, que es nuestro Día Mundial. Otra cosa también importante que hacemos en la asociación es que entiendan las personas que nos llaman que asociarse es importante porque somos el nexo entre lo que sería los pacientes y los centros de investigación, bien sean de hospitales, bien sea de la universidad, y que es una forma de poder colaborar con la investigación para que se avance, para que se encuentren tratamientos tanto farmacológicos como también, como decía Sandra, los no farmacológicos, que son muy importantes. Entonces, bueno, la asociación está para escuchar, para acompañar y para que las personas sepan que esta enfermedad ha venido para quedarse, que sepan que, como decía la doctora, pues es de progresión lenta. A veces las manifestaciones son muy leves, pero otras veces pueden ser complejas, y tienen que saber que, bueno, pues que toda su forma de vida la tienen que readaptar, como también comentaba Sandra, ¿no? A un nuevo enfoque. Que la persona tiene el diagnóstico, tiene el nombre de la enfermedad, y por tanto eso ya es importante porque sabes que lo que te ocurre tiene un nombre, que no estás solo, y al final, después de varios años de dar un peregrinaje por un montón de especialistas, pues tienes por fin el nombre, pero luego tienes que interiorizar que esta enfermedad, pues bueno, pues se puede complicar. Aparte puede haber otras patologías que no tienen nada que ver con el Sjögren, pero que también te pueden ocurrir, y bueno, pues hay que reprogramar un poquito todo lo que tenías tú en tu mente de lo que va a ser tu vida, ¿no? Y eso a veces es un poco complejo. Hemos mencionado la heterogeneidad de los síntomas, de las manifestaciones, que cada paciente, cada persona es única, y también hemos hablado un poco de la importancia, ¿no?, de esa multidisciplinaridad y del trabajo coordinado, quizá a través del reumatólogo, pero en el que se ven otros especialistas incluidos. Este webinar lo hemos titulado El manejo óptimo del Sjögren. ¿Cómo sería si ahora mismo pudiéramos bueno, pues construir, ¿no?, esa unidad mágica para poder tener ese tratamiento, ese manejo óptimo de los pacientes con síndrome de Sjögren? ¿Cómo sería? ¿Qué se debería de hacer en ese abordaje? ¿Qué sería lo ideal? A ver, no sé si contesto yo. Sí, Em, Paloma, si quieres contestar tú. Vamos a ver. Yo creo que lo primero de todo es lo que hemos hecho toda la vida: hablar con el paciente, lo que llamamos anamnesis, hablar con el paciente, ver qué es lo que le pasa, ver qué manifestaciones tiene, hacer una exploración minuciosa, y explorar eh, qué tipo de enfermedad, qué tipo de síndrome de Sjögren tiene esa persona concreta. Em, Primero, para tranquilizar, porque a veces las fuentes de información, si son contrastadas, desde luego mucho mejor, porque si uno va hacia Google puede ser un horror, pero aún así hay personas con tendencia a ver, a ver la botella medio vacía. Entonces hay que poner, dar claramente un diagnóstico, pero concreto para esa persona. Dejar claro qué es lo que hay, qué es lo que hay en ese momento. Y dependiendo
de dónde está el daño, digamos que la situación idílica de pensar que uno puede tener una consulta donde esté a la vez el neurólogo, neumología, nefrología, hematología, esto, en mi opinión, en la sanidad pública, esto es imposible. Entonces, ¿cómo al menos en mi ambiente, cómo contrarrestamos o cómo manejamos esto? Pues dependiendo de qué manifestaciones o qué órganos puedan estar dañados o pueda haber sospecha de ello, eh, plantear en las sesiones multidisciplinares, que eso sí que tenemos hoy día, con neumología, con nefrología, con la situación concreta de este paciente. Y en mi opinión, para no liar al paciente con 700 visitas a 700 clínicos, que cada uno pide una cosa, que cada uno hace una cosa, y además, oye, la gente trabaja, la gente tiene vida propia, no puede estar viniendo 40 veces al hospital. Lo que nosotros hacemos es reumatología, actúa un poco de pivote, te centra eh, el manejo del paciente, pero con la complicidad, con el asesoramiento, el consenso con aquellos especialistas implicados en esa persona concreta, porque ya digo, es que cada uno es un mundo. Y yo tengo gente con manifestaciones neurológicas nada más, y tengo gente que tiene 7 órganos afectados a la vez, que es muy diferente, o con manifestaciones que no hemos hablado de la piel, pero otro especialista importante, ¿no? El dermatólogo, o con manifestaciones puramente dermatológicas. Entonces, esta es mi visión y cómo nosotros en nuestro hospital, que es un hospital, aunque es un hospital terciario, pero tenemos muchísima presión asistencial, creo que conseguimos un manejo muy, muy óptimo del paciente. En lugar de marear al paciente yendo y desplazándose a 7 sitios diferentes, siendo nosotros los que desplazamos esa consulta de ese paciente en concreto a nuestras sesiones multidisciplinares. Y de verdad pienso que con esto, mm, hoy día, porque esto antes, hace unos años no lo hacíamos, esto pues igual lo llevamos haciendo, no sé, 10 o 15 años. En mi opinión, hemos ganado muchísimo en calidad de atención al paciente. En el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, además, tienen mucha suerte los pacientes de reumatología, porque esto no lo he dicho al inicio, pero Sandra forma parte de ese equipo. Es Pues verdad sí que que la tienen tiene suerte. compartida, no, no es única para la especialidad y para estos pacientes, ¿no? Pero cuánto de importante es ya no solo las especialidades médicas, ¿no? Sino también el complemento, pues, de enfermería, de los psicólogos, de otro tipo de trabajadores también en el ámbito de la salud que lo decía, ¿no? O sea, yo creo que son afortunados porque no es tan común en la sanidad pública que se cuente con una psicóloga, en este caso con Sandra. Desde luego nosotros no tenemos esa suerte. Sí tenemos una buena enfermería, una buena enfermería especializada, pero, pero no disponemos de esa. Y sin duda, como muy bien Sandra ha comentado, ese abordaje de todos los aspectos psicológicos de la enfermedad, pues son muy claves. En nuestro ámbito hay psicología, pero fuera del hospital, pero la mayoría, con mucha frecuencia, los pacientes, entre comillas, se tienen que buscar la vida por otros medios, sí. Sí, esto yo creo que es una parte del trabajo que nos queda, ¿no? De poder incorporar, ya sea a través de la interconsulta o en consultas dentro de los servicios de reumatología, pues a profesionales de salud mental que os puedan dar también ese apoyo porque a profesionales y a los pacientes, porque si realmente estamos delante de un 30 o un 40% de vuestros pacientes tienen síntomas de ansiedad o depresión, claro, no podemos hacer ver que esto no pasa, ¿no? Y muchas veces es verdad que los recursos que disponemos pues son precarios, pero tenemos que poner, yo creo que el enfoque en enfermería es básico para cualquier servicio de reumatología. Yo en otros servicios que no está la consulta de enfermería instaurada como tal, recibo mucha más interconsulta que no, por ejemplo, en reumatología, que ya la enfermera y hace un cribaje y una atención
ya precoz un poco de toda esta sintomatología que puede venir, pero es verdad que para el paciente con ansiedad y tristeza y que está en ese proceso de aceptación, el acompañamiento psicológico es fundamental para afrontar una enfermedad de estas características, sobre todo por lo que decía Paloma, porque es una enfermedad absolutamente heterogénea. Yo creo que las sesiones multidisciplinares os ayudan muchísimo a lo que decías, a no marear al paciente, pero a tratarlo de una forma muy adecuada, y creo que en el caso de salud mental también tenemos que buscar este expertise, porque muchas veces lo que nos encontramos a lo mejor en otros centros es que enviamos a salud mental y el receptor, el psicólogo o el psiquiatra que recibe, pues no tiene el conocimiento que es necesario sobre la patología de base de ese paciente. Cuando hablamos de estos trastornos adaptativos, ¿no? Estos trastornos de ansiedad o depresión que son reactivos a la propia enfermedad médica, pues claro, el profesional que atiende también tiene que comprender, ¿no?, en qué momento está el paciente y qué le implica en su enfermedad. Entonces, desde la psicología de la salud, yo creo que tenemos que poner mucho énfasis también en sensibilizar a nuestros compañeros de que son enfermedades que realmente el paciente necesita ese acompañamiento. Y si hablamos del tratamiento, porque estamos diciendo que es una enfermedad muy compleja, que tiene manifestaciones sistémicas, que tiene que ver con la autoinmunidad, ¿no? No sé hasta qué punto contamos con tratamientos o se puede individualizar de alguna manera los tratamientos. Yo creo que aquí sí que juega un papel clave la multidisciplinariedad, los comités, porque es lo que decía Paloma, o sea, hay pacientes muy diferentes, pacientes con pocas manifestaciones, con manifestaciones en otros órganos, y entonces ahí sí que es cuando el tratamiento sí que tiene que ser un consenso entre todas las especialidades de los órganos afectados, y yo creo que aquí es clave. No sé qué opinará Paloma, pero yo Sí, creo que sin es la duda. De parte. hecho, yo creo que esto es muy beneficioso para el paciente, pero para el clínico nosotros aprendemos todos los días del conocimiento de los otros compañeros, porque cada uno pues manejamos más lo nuestro, y poner en común, pues mira, este tiene más manifestaciones de este tipo, pues vamos a ver si creo que en este a lo mejor en lugar de poner ciclofosfamida sería conveniente poner rituximab, yo qué sé. Al final conseguir un poco el traje a la medida de esa persona en concreto, la da la multidisciplinariedad. Yo creo que es de las cosas de las que, de los avances, no es Ujú. tecnológico, sino organizativo, pero me parece que es de las cosas mejores que hemos podido conseguir en los últimos años. Es verdad, como decía hace un momento Carmen, que es una enfermedad huérfana, que no tiene fármacos que estén en ficha técnica. Esto vale para el síndrome de Sjögren, porque no los hay. Mm, pero cada vez, gracias a que hoy día hay bastante investigación realizada y en marcha, cada vez tenemos más evidencia de que hay ciertos fármacos, sobre todo pues, fármacos biológicos que han ido saliendo, que eh, pueden ofrecer un beneficio importante para pacientes con unas determinadas manifestaciones, ¿no? Aparte de que es crucial también la manifestación sintomática, ¿no?, de la sequedad o de tanto salival como lacrimal. Otro especialista clave, el oftalmólogo, nos echa una mano enorme con los pacientes cuando tienen un cuadro de sequedad importante ocular que es tan desagradable, pues con los diferentes, en mi hospital, por ejemplo, funciona muy bien el suero autólogo o las ciclosporinas tópicas o el sellado de los puntos lagrimales, es decir, que hay muchos tratamientos específicos de oftalmología que ayudan a estos pacientes, pero ya para manifestaciones quizás más sistémicas o más preocupantes, el utilizar determinados inmunosupresores o determinados fármacos biológicos, aunque no estén en la ficha técnica, eh, cada vez más aportan un beneficio y aportan una calidad de vida, a veces muy, muy notable, a pacientes con manifestaciones graves y preocupantes. Está hablando de los tratamientos terapéuticos, pero ¿qué pasa con los tratamientos que pueden complementar a estos tratamientos terapéuticos? Y con esto me refiero pues al ejercicio, a la dieta, ¿qué pueden hacer los pacientes que pueda mejorar al menos pues su día a día, ¿no? Que quizá alivie síntomas
bueno, pues en el caso del ejercicio físico, ¿no? Que sí que se ha demostrado que puede tener efectos a nivel de la inflamación, etcétera. ¿Qué tipo de actividades podrían mejorar o qué hábitos de vida más saludables podrían hacer un poquito más fácil el día a día a estas personas? Bueno, yo creo que el último seminario, un seminario lo dio una compañera mía, precisamente sobre este tema aquí, sobre nutrición. A ver, el sistema inmune es un sistema muy complejo, gasta muchísima energía y necesita de muchos cofactores, con lo cual una alimentación equilibrada, buena, es básica. El ejercicio físico moderado va a ser bien para todo. Sí que es cierto que un ejercicio muy activo, muy forzado, eso va ligado a la inflamación y en este caso todo lo que sea inflamación irá en detrimento de la enfermedad. Con lo cual, un ejercicio adaptado es bueno. Un ejercicio exagerado no. O sea, desde el punto de vista inmunológico, tenemos una disfunción del sistema inmune y lo que tenemos que hacer es controlarlo y en base a la alimentación y el ejercicio, esto obviamente, y prevención de tóxicos, hábitos tóxicos, siempre va bien. Carmen, tú eres especialista, bueno, no sé si especialista, pero sí que practicas mucho la marcha nórdica. Es verdad que tu caso, bueno, pues ya eras muy deportista, ¿no? Y sí que, pues al diagnosticarte la enfermedad has tenido que frenar y que adaptar los deportes que practicabas, pero ¿cómo ves qué beneficios encuentras en la marcha nórdica? Bueno, pues yo descubrí la marcha nórdica por un trabajo publicado por un grupo de Malmo, porque no sabía lo que era exactamente, bueno, me sonaba, y vi que estaba hecho con mujeres que estaban diagnosticadas de la enfermedad de Sjögren. Entonces, bueno, empecé porque me dijeron que correr ya no podía, el correr, el impacto es más agresivo. Y entonces, bueno, me di cuenta que este deporte sí que tenía un grado de impacto mínimo para también prevenir osteoporosis, pero a la vez movías tanto el tren superior como el tren inferior, gracias al apoyo con los bastones. Entonces, bueno, me busqué un instructor porque eso es fundamental para aprender la técnica y desde entonces no he dejado de practicar este deporte, que es muy amable con las articulaciones, pero a la vez te obliga también a llevar la espalda muy recta y a movilizarlas, y se puede adaptar a cualquier nivel. Y luego además yo vengo del mundo de la competición y del deporte y no he dejado nunca de nadar. De hecho, mi médico reumatólogo, el doctor Belenguer, antes incluso de practicar marcha nórdica, ya me dijo, no te dejes nunca el deporte porque tú tienes ahí una ventaja muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo actualmente combino la natación con la marcha nórdica y luego también los ejercicios de fuerza, porque soy también paciente oncológico y yo pues no puedo permitirme el perder masa muscular, que estoy muy delgada, la verdad es que sí, pero bueno, yo intento hacer este tipo de ejercicio para prevenir también sarcopenia y en mi caso yo soy bueno, soy un paciente pluripatológico, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejercicio lo tengo que ir combinando para que me beneficien las diferentes patologías que tengo. Ujú, Pero bueno, la marcha nórdica está al alcance de cualquiera siempre y cuando se aprenda con un instructor. ujú. En una encuesta que hicisteis desde la Asociación Española del Síndrome de Sjögren, se quedaba evidenciado que 2 de cada 3 pacientes con Sjögren decían que, bueno, pues que la patología les afectaba a su bienestar emocional o mental. Hemos hablado antes de ese momento y acompañamiento cuando es diagnosticada la persona. Pero lo decíamos, ¿no? Son enfermedades crónicas que te van a acompañar y vas a tener que convivir a lo largo de tu vida. ¿Cómo debe ser esa atención, Sandra? ¿Cómo se debe de ir adaptando quizás a las necesidades de la persona en cada momento vital? Sí, pues mira, fíjate que hablábamos, ¿no? Al principio del momento del diagnóstico, ¿no? De todo ese proceso de duelo. Lo que vemos es que no es un proceso que pasemos en un momento, ¿no? En el momento del diagnóstico y no volvamos a pasar por ninguna de esas fases. Vemos que cuando hay un empeoramiento de la enfermedad o cuando hay hay situaciones muy estresantes en nuestra vida, pues las personas podemos recaer o volvemos a pasar por alguna de estas por situaciones, ¿no? Emocionales. Es importante que la atención esté centrada en un primer momento, en el momento
del diagnóstico, pero que también pueda ser continuada, ¿no? Por eso la importancia de que salud mental esté vinculada con el servicio de reumatología para que ese paciente pueda volver a ser derivado si lo necesita. Nosotros en el hospital pues, hacemos diferentes tipos de terapia, en el sentido de que dentro de la psicología de la salud, pues nosotros utilizamos mucho la terapia de aceptación y compromiso, que es la que hemos visto que muestra pues, una mayor efectividad en los pacientes con patologías crónicas heterogéneas, como puede ser el Sjögren, y hacemos una atención que puede ser o bien individual para determinados pacientes, en la que la psicoterapia pues, se centra mucho en la historia de vida del paciente, en la interpretación de sus síntomas, en los síntomas emocionales que el paciente está experimentando. Trabajamos con técnicas de relajación, con pues, estrategias de mindfulness, pues el vivir en el presente, la acción comprometida para poder ver lo que depende de mí, y luego las sesiones grupales, ¿no? Que estas pues, están más enfocadas a buscar un poco lo que hablaba Carmen, ¿no? Ese acompañamiento grupal con otras personas que están pasando o han pasado por procesos similares, ¿no? Y ahí trabajamos un poco pues, todo el tema de pues, cómo hablar del diagnóstico, cómo explicar el diagnóstico si es que lo necesito en el trabajo, bueno, con diferentes situaciones que se puedan encontrar los pacientes que les pueden afectar también a nivel emocional. Bueno, yo quería comentar una cosa, Ana, que al hilo de lo que se hablaba antes y comentaba la doctora del equipo multidisciplinar, pues que no todos los pacientes tenemos esa suerte de tener a nuestros médicos especialistas conectados entre sí. Entonces, bueno, en mi caso, y como yo, pues habrá mucha más gente, yo me lo he tenido que gestionar absolutamente todo. Ese fichero que hay aquí detrás, ese archivador, es mi historia clínica, y entonces allá donde voy, a cualquier especialista que voy, yo tengo que llevar detrás todo mi historial clínico. O bien el más reciente, o bien a veces me piden que lleve todo el historial desde hace ya más de una década. Entonces, bueno, eso sería lo ideal para todos los pacientes, pero por desgracia no está al alcance de todos. Y luego yo también me he tenido que gestionar los tratamientos no farmacológicos. Yo me he gestionado el tratamiento psicológico, el nutricional por mis estudios, pues me lo gestiono yo, pero también todo lo que es la parte del ejercicio físico con un profesional, también he tenido que aprender a hacer ciertos ejercicios y otros no, que no puedo hacer. Y bueno, pues eso al final también es importante, y nos hemos dejado una disciplina que es la fisioterapia, que también es muy importante muchas veces en pacientes Sjögren, y en mi caso, aquí ya estoy personalizando, que tenemos otras patologías y que por tanto las necesitamos. Entonces, bueno, yo, mi experiencia es que no estoy atendida por un grupo de especialistas que es que ni siquiera se conocen entre ellos. Entonces, allá donde voy tengo que ir a contar siempre todo lo que me pasa, y todo documentado, por supuesto. Yo te Entonces, agradezco mucho esta puntualización, Carmen, porque es verdad que desde la Sociedad Española de Reumatología estamos trabajando junto con las administraciones públicas para tratar de mejorar precisamente nuestra atención al paciente, porque es verdad que, bueno, pues debido al sistema de salud que tenemos en España, en cada comunidad autónoma nos encontramos con modelos que pueden ser distintos, ¿no? Dentro de algunas líneas generales que sí que deberían de ser iguales. Dentro de los mismos hospitales, ¿no? Pues muchas veces depende a lo mejor de las gerencias, y ahí sí que estamos trabajando porque, bueno, pues a pesar de que todos pues tenemos por ley acceso a todo igualitario, es verdad que somos conscientes de que existen situaciones de inequidad y que muchas veces pues van marcadas por el código postal en el que vivas, ¿no? Y ahí también pues es importante que las personas que tienen una misma enfermedad se unan y se pueda escuchar la voz a través de las asociaciones de pacientes, ¿no? Que no solo los profesionales se unan y sean quienes hablen con la administración pública, sino también los pacientes unidos hablen con la administración pública, y entre todos seguramente sería mucho más fácil pues poder claro, encontrar soluciones. claro, es que, por ejemplo, la enfermedad reumatológica yo lo veo clave, porque es también la persona, el enfermero o la enfermera, que va a controlar la adherencia al tratamiento, toda una serie de controles de la alimentación, del ejercicio, de cosas que descarga a su vez a los especialistas. Entonces, yo lo veo como algo muy importante, pero yo, en mi caso particular,
no he tenido nunca la oportunidad de contactar con enfermería de reumatología, nunca, Mm. nunca. Pues nada, ahí estamos, desde la SER estamos trabajando en ello Sí. y esperamos que en algún momento pues sí que se dé esa condición de equidad total, ¿no? Si todos trabajamos en la misma dirección. Bueno, os diré que hay más de 90 personas conectadas y que están llegando un montón de felicitaciones por vuestras aclaraciones, por cómo estáis abordando todo este manejo de la enfermedad. Y os voy a pasar a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado. La primera yo creo que, bueno, es un poco más quizá para Laura porque nos preguntan si puede ser que se tengan los anticuerpos y que luego no se desarrolle la enfermedad. Que no se llega a desarrollar la No se llega a enfermedad. desarrollar, pero sí que en una prueba determinada pues se vea que hay anticuerpos o Eh, presencia de ellos. Que no se llega a desarrollar nunca, yo creo que no. La Ujú, verdad es que eso es muy difícil de decir. Sí que sabemos que los anticuerpos aparecen antes porque en cribados o en estudios sistemáticos de cohortes que se han mirado anticuerpos hay presencia de esos anticuerpos, pero no solo en el Sjögren, en muchas enfermedades autoinmunes, y la enfermedad puede tardar a aparecer incluso años, pero que no se llegue a desarrollar es muy difícil. Lo que sí que puede pasar es lo contrario, o sea, que tengas el Sjögren y que no tengas anticuerpos, ujú, porque puede ser que tengas otras manifestaciones. Entonces aquí, por ejemplo, es clave mirar si hay lo que se llama infiltrados en las biopsias de glándulas salivares, que es básicamente ver si esos órganos diana, que son las glándulas salivares, están infiltradas, están llenas del sistema inmune porque el sistema inmune los está destruyendo. Entonces, son otras técnicas que ayudan al diagnóstico. Pero anticuerpos y no enfermedad nunca, no me atrevería a decirlo. ujú. Y esta que creo que también es para ti, te la voy a leer literal porque es como para nota. A ver. Creo que me ponen más a prueba a mí para hacértela que a ti para contestar. Pero nos dicen, ¿qué avances hay respecto a la comprensión de los mecanismos inmunológicos subyacentes al Sjögren como enfermedad autoinmune sistémica y cómo pueden influir en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas? Yo creo que esto es lo clave. O sea, para poder tratar adecuadamente una enfermedad tenemos que saber en qué consiste. Entonces, sabemos que el Sjögren es una hiperactivación de las células B. Entonces, tratamientos como el rituximab o el belimumab se están dando en pacientes con Sjögren porque sabemos que las células B están implicadas. Recientemente también se ha visto que los interferones de tipo 1 tienen un papel muy importante. Por tanto, terapias que vayan contra los interferones pues también pueden ser útiles. Es clave saber a nivel inmunológico cómo es la enfermedad para poder atacar a la diana, que es la que está produciendo esa enfermedad. Y hay terapias pues, que ya se están aplicando pues, en Sjögrens que tienen manifestaciones más extraglandulares, más sistémicos, pues se está dando rituximab, se está dando belimumab, y yo creo que en los próximos años veremos JAK-inhibs, diferentes tipos de moléculas, lo que se llaman pues estas biomoléculas, estos fármacos biológicos que van específicamente contra dianas del sistema inmune aplicados en enfermedades como el Sjögren. Ujú. Bueno, sí que quiero dejar claro que, claro, en ningún momento las dudas que nos puedan enviar, que nos podáis enviar quienes lo estáis viendo en directo, suponen lo que sería una consulta en el hospital, ¿no? Con lo cual, pues me vais a perdonar porque hay algunas de las que han llegado que son demasiado personales que no las voy a hacer porque además nos faltaría mucha información de historia clínica para poder contestarlas, así que lo que sí os voy a pedir que intentéis, dentro de que a lo mejor sea algo personal, pero que generalicéis lo máximo posible a la hora de enviarnos las preguntas para que, bueno, pues puedan servir a nivel general y podamos responderlas, porque si no, muchas veces sin tener resultados de analíticas, de pruebas o de antecedentes, pues no, yo se las podría hacer a las doctoras, pero no sería muy conveniente el responderlas de esta forma. Sí que nos está llegando muchas preguntas también relacionadas con un síntoma que tienen estas personas, que es la fatiga, la astenia, el cansancio. Y entonces, bueno, nos preguntan si se conoce exactamente de dónde puede venir o qué puede estar afectado en el organismo para tener ese cansancio. Y luego, por otro lado, qué se puede hacer o cómo se puede tratar o, bueno, cómo se puede prevenir a lo mejor de alguna forma ese síntoma de cansancio. No sé si queréis que conteste yo. A ver, aunque es verdad que la fatiga está descrita como una de las manifestaciones características del síndrome de Sjögren,
Es un síntoma difícil de interpretar porque muchas circunstancias pueden dar lugar a esa sensación de cansancio o de fatiga. Yo no sé exactamente cuál es la causa, no lo sé, igual Laura tiene más datos que yo, puede aportar algo más. Sí que no es exactamente fatiga, pero bueno, hay un cuadro que cada vez se habla más, que es la disautonomía, ¿no? En estos pacientes hay descrito un trastorno del sistema nervioso autónomo en el que, bueno, pues pueden aparecer mareos o cuadros de estas características. No, tampoco sé decir cuál es la prevalencia, yo creo que será bajita, pero bueno, ante un paciente que desarrolla una situación de cansancio, mm, mm, creo que vale la pena plantearse este diagnóstico diferencial. Em, Creo que aquí también Sandra puede aportar porque, en mi opinión, tiene mucho que ver el enfoque o el abordaje, ¿cómo se dice? El afrontamiento, ¿no? De la enfermedad. Em, Hay muchos perfiles diferentes de pacientes. Yo tengo gente con enfermedad orgánicamente muy grave en el que el síntoma fatiga no es precisamente uno de los que más predominan, y al revés, con enfermedad, digamos, médicamente leve, y que sin embargo eh, esta sensación de fatiga o de cansancio le resta mucha calidad de vida. Entonces, creo que es un síntoma complicado o una manifestación complicada, y en el que probablemente el abordaje multidisciplinario, en este caso también con psicología, puede aportar. No sé lo que opinan Laura, Sandra o Carmen de este Yo aspecto. tampoco sé exactamente lo que es, pero creo que influyen varios factores, entre ellos el psicológico. ¿Y por qué? Desde un punto de vista inmune, las células del sistema inmune gastan mucha energía, entonces están reconociendo estructuras propias constantemente. O sea, es como si estuvieran luchando contra una infección, porque están reconociendo algo propio como extraño. Con lo cual eso gasta mucha energía. Eso puede ser una de las causas. Pero el estrés, entendido como un afrontamiento de la enfermedad, también genera una activación, una inflamación. Entonces yo creo que podría haber otras causas, obviamente, pero el contexto inflamatorio, bien por la propia respuesta autoinmune, bien por el estrés generado por la situación, eso consume muchos recursos y eso podría explicar en parte esta fatiga crónica, porque la inflamación y el estrés siempre van asociados a ese cansancio o fatiga. Totalmente de acuerdo. Y fijaros que parte de la terapia es la gestión del estrés, ¿no? Y por eso utilizamos diferentes técnicas. Se trata un poco, muchas veces las personas ponemos el foco en lo que más nos limita. Y en este caso, la fatiga, el cansancio, es en el lugar es donde más limitaciones encontramos, ¿no? En nuestro día a día. Y muchas veces la persona se focaliza en esto. Esto hace que entres como en un bucle destructivo, ¿no? Solo pienso en esto hace que mi pensamiento esté centrado en el cansancio, en lo que me va a provocar este cansancio, en lo que pierdo de hacer. Fijaros que con todas las técnicas que aplicamos para la gestión del estrés, lo que estamos haciendo es focalizar nuestros pensamientos y nuestra energía en otro foco, ¿no? En cómo gestionar esa ansiedad, en cómo gestionar esa situación de estrés, en poner el foco en el ahora. Y esto lo que hace es que el paciente vea que la fatiga forma parte de este cuadro que explica el Sjögren seguramente, pero no está acentuado por el estrés. Podemos trabajar con las técnicas de meditación que lo que hacen, fijaros, que es parar todo ese ruido mental que tanta fatiga cognitiva genera a los pacientes, ¿no? Este pensamiento ¿no? Tenemos un cerebro que es casi como una lavadora, ¿no? Que está todo el rato centrifugando, ¿no? El parar, el centrarte en el ahora, el poder respirar profundamente, el poder trabajar desde una perspectiva más sobre la salud, sobre los hábitos de vida adaptados. Esto nos va a ayudar a desfocalizar y a bajar los niveles de ansiedad. También el trabajar en lo que depende y lo que no depende de mí, ¿no? Y fijaros que cuando hacemos un trabajo activo para gestionar el estrés, lo que estamos haciendo es poner en nosotros la responsabilidad de poder ver la enfermedad desde otro ámbito. Entonces, es verdad que con la terapia psicológica la fatiga no desaparece. Claro, ya me gustaría, no es que desaparezca, pero es verdad que la persona la puede
manejar, la puede gestionar mucho mejor. Y por eso decía Paloma, ¿no? Hay pacientes que con una severidad están focalizados, ¿no? en la fatiga, y otros que seguramente con unos niveles de fatiga igual continúan su día a día con más adaptados, ¿no? Y eso es porque depende, ¿no? de todo este trabajo cognitivo que hacemos. Por eso, al final, el tema del estrés, ¿no? Cuando exploramos a los pacientes, ¿no? Y dicen, no, es que voy muy estresado, bueno, ¿y qué haces, ¿no? Para gestionar este estrés. Bueno, no, porque es el trabajo, es la enfermedad. Bueno, ahí tenemos que parar, porque fijaros que en el Sjögren hay muchas cosas que desconocemos y muchas cosas que no podemos tratar, pero ostras, la parte del estrés, ¿no? Que es común en muchas otras enfermedades, es así que podemos poner el foco ahí y mejorar esa percepción del paciente y ese manejo del paciente. Yo quería comentar que, bueno, esa fatiga de la que estamos hablando es que llega a ser incapacitante, Ujú. llega a anularte y por tanto yo, en mi caso particular, ahora mismo mi calidad de vida es un 0. Entonces, he hecho de todo para intentar paliar este síntoma, pero de hecho yo debuté o yo acudí por primera vez al médico por esta fatiga inexplicable porque lo que acababa de hacer era levantarme de mi cama. Mi casa es una U y de mi habitación a la cocina me tenía que sentar en medio, que es el salón, ¿no? Y yo digo, ¿pero aquí qué está pasando? Si lo único que he hecho es levantarme, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando, tras 6 años y un montón de diagnósticos erróneos y de cosas, bueno, que darían para escribir un libro, fue cuando me diagnosticaron y llegué a la consulta del reumatólogo. Pero esa fatiga que tenemos las personas con Sjögren, además también se nos complica con lo que llaman Ujú. la niebla mental, Mental. la pérdida esta de memoria de trabajo Ujú. y bueno, nosotros sabemos que eso está afectado y eso está ahí. Entonces, muchas veces el trabajo que tú tengas pues se va a ver condicionado por este tema, precisamente por el tema de la fatiga. En el mío, por ejemplo, ¿no? Que a mí se me comían literalmente los alumnos. Entonces, el tema de la fatiga es muy complicado. Hemos hecho desde aquí, desde el Grupo de Valencia, por ejemplo, sesiones de neuropsicología para intentar avanzar en este tema. Como de rehabilitación. Sí, y de hecho hicimos antes del confinamiento un taller de neuropsicología que la asociación, de hecho, ya lleva 2 ediciones hecho online y aparte está el que hicimos presencial y nos han dado técnicas para intentar solventar estas situaciones en las que nos sobreviene la fatiga, a veces nos quedamos en blanco, bueno, vamos perdiendo todo este tipo de capacidad de memoria de trabajo. Yo me acabo de hacer otra vez la valoración 4 años después de aquel taller y bueno, pues los resultados son lo que yo me imaginaba, ¿no? Pues he perdido bastante calidad de vida, Es verdad que reflejado con eso, sí, vemos estos déficits cognitivos, ¿no? sí, Que es verdad que son leves y que afectan a determinadas áreas de la memoria de trabajo y de la sí, atención, ¿no? Y que está relacionado con esa nublina, ¿no? De la que hablabas tú. Y es verdad que quizá una parte, una asignatura pendiente es todo este tema de la rehabilitación neuropsicológica, ¿no? sí. De la rehabilitación o bueno, quizá no sería rehabilitación, pero de este trabajo, ¿no? Sí, de las De técnicas que poder se ofrecer pueden, estar. sí, se pueden hacer para poder, pues Mm, eso, intentar sortearlo y bueno, mm, también tener tú más confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, mm, bueno, hay diferentes grados, mm, pero bueno, es una cosa que cuando hicimos una encuesta, mm. la asociación, que se puede ver en la página web los resultados y también en las revistas, era una de los ítems, ¿no? Que salía con bastante frecuencia, lo de la niebla mental, junto con la fatiga que puede ser en algunos casos incapacitante. Entonces es muy difícil de manejar. Y cuando tienes ya otras autoinmunes que se te van solapando, bueno, y afectaciones derivadas del Sjögren, pues ya, por eso decía que mi calidad de vida ahora mismo es un 0, porque es que ya no sé ni qué hacer para poder mejorarlo, pero bueno, estoy en ello. Desde luego, sigo con el autocuidado para intentar remontar un poquito. Pero bueno, como yo, hay muchas más personas, no soy, aunque yo ahora Mm. hablo por mí porque estoy aquí, pero bueno,
hay muchas más personas que están así también. Decías, Carmen, que era uno de los ítems, lo de la niebla mental que ha salido. Es verdad que es uno de los ítems también que las preguntas que nos están llegando, justo os iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque también nos está llegando un poco, pues, si se puede trabajar de alguna manera o se puede hacer algún tipo de ejercicio a nivel neurológico o de neuropsicología para poder, bueno, pues, o afrontarlo mejor, ¿no? Y asumir que en algún momento, pues, te va a pasar esto y no pasa nada y que no te haga sentirte nervioso o tener otro tipo de manifestaciones. Y luego también pues saber un poco qué avances ha habido en la investigación en este campo. Sí que es verdad que están llegando muchas preguntas al respecto. No sé, Sandra, si quieres puntualizar alguna otra cosa más o quizá esto daría para otro webinar. Yo Daría para creo otro Sí, webinar, sí. sí, yo creo que esto valdría para otro, pero es verdad que no tenemos estudios o yo no conozco estudios dentro de la rehabilitación neurocognitiva aplicada en el Sjögren, pero al final interpreto, ¿no?, que esto es como en otras enfermedades, tenemos deterioros cognitivos leves y podemos dar ejercicios, que ahora no sabría decirte cuáles, ¿no?, pero seguramente dentro de un programa de estimulación cognitiva centrados a donde detectemos estos déficits. Tendríamos que ver la eficacia que tienen estos tratamientos, pero bueno, al final fijaros que yo detecto que aquí estoy teniendo dificultades y voy a trabajar para intentar mejorar o mantener, ¿no?, este nivel cognitivo en este estado para que no empeore, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es un poco igual que hacemos con el ejercicio físico, como hacemos como la psicoterapia, ¿no? No me encuentro bien, pues voy a hacer una Al psicoterapia para, profesional, ¿no? siempre al profesional, Exacto, sí. exacto. Sí, Entonces, en yo. este caso es neuropsicología, sí, Mm. sí, sí, muy Bueno, importante. deciros que nos están llegando muchísimos agradecimientos y muchísimas felicitaciones. Casi es el ítem, el primer ítem, ¿no?, de los comentarios. Serían agradecimientos y felicitaciones por vuestro tiempo y por todas las dudas que estáis aclarando. Nos preguntan también por aquí, al hilo del ejercicio físico, si conocemos si existe algún grupo o existen grupos en los que se realicen ejercicio físico adaptado. Aquí me vais a dejar que meta la cuña de reumafit.com. Reumafit es un Sí, proyecto que además creo que lo ha mencionado Sandra, de la Sociedad Española de Reumatología, en el que si os metéis en la página web pues vais a poder incluso ver ejercicios dirigidos en el que se muestra cómo hacerlo, número de repeticiones y demás. Y bueno, creo que también vosotros desde la asociación en alguna ocasión, Carmen, habéis también preparado algún tipo de marcha sí, nórdica o sí, alguna salida. porque ganamos uno de los premios MAFRE y entonces lo invertimos en lo que sería la iniciación a la marcha nórdica. Lo abrimos además, bueno, a los socios, a las socias, claro, y socios que quisieron apuntarse, había unas plazas ahí, pero luego también lo abrimos a que se pudiese apuntar cualquier persona. Entonces, bueno, la idea era que se hiciesen grupos de iniciación con el instructor y luego a partir de ahí que la gente se animase a salir. Lo bueno de la marcha nórdica es que se puede practicar tanto individual como en grupo, en la ciudad, por los parques, jardines, como en la naturaleza, ¿no?, en el exterior. Entonces, bueno, eso es ya cuestión de que se organice desde la asociación, siempre y cuando se dé el consentimiento, por supuesto, por la ley de protección de datos, te pueden poner en contacto con personas de tu entorno que tienen también la patología y, bueno, pues se puede intentar hacer alguna quedada o, bueno, siempre es complicado muchas veces, ¿no? Pero la asociación también, hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, de WhatsApp para estos temas, ¿no? Igual que está el club de lectura, pues también hay de temas de práctica de ejercicio. Entonces, bueno, siempre se busca algún tipo de ejercicio que sea apto para la mayoría de las personas. Al 100% pues va a ser complicado, ¿no? Y luego también están los diferentes niveles, pero bueno, desde la asociación por lo menos la información te la van a dar. Y luego puedes practicar el ejercicio con personas que no son de tu patología. En Elche, por ejemplo, que hay una instructora de Costa Blanca Nordic Walking que trabaja en el hospital de Elda, creo que es, y están por allí, por Elche, Elda, toda aquella zona, y creo que ella también trabaja con gente que tiene esclerosis múltiple y bueno, otras patologías y al final es un grupo pluripatológico. Ahora no recuerdo exactamente el hospital, pero yo sé que ellos están por allí y de hecho fueron con quienes trabajamos para llevar a cabo este proyecto de la iniciación a la marcha. Entonces, bueno, siempre te puedes dirigir
a tu hospital o te puedes dirigir a las federaciones deportivas, que siempre van a haber grupos adaptados a cualquier nivel. Ujú. Es fácil encontrarlos. Ujú. Bueno, han llegado bastantes preguntas, pero voy a pedir disculpas porque vamos a dejar algunas sin contestar para un siguiente webinar o las leeremos y quizás algunas de ellas las podamos contestar por escrito, pero sí que os voy a hacer un par de ellas últimas también para respetar los tiempos de, pues tanto de vosotras, que muy generosamente nos habéis dedicado este rato durante esta tarde para poder aclarar muchas dudas, como de la gente que se ha conectado en directo. A la primera creo que me vais a responder depende, porque nos dicen que cada cuánto tiempo es recomendable hacer una revisión para ver cómo evoluciona la enfermedad y supongo que esto es muy paciente dependiente, pero la segunda que va al hilo de esto también nos preguntan si es recomendable realizarse controles anuales o cada cierto tiempo para ver el nivel de los anticuerpos del paciente. En pacientes ya diagnosticados En con pacientes ya Sjögren diagnosticados, sí. no tienen ninguna... O sea, los anticuerpos están, en el caso del Sjögren, no importa el título. Son positivos y no se van a negativizar. O sea, que sí que en el seguimiento normal se piden para ver que todo está bien, pero no hace falta repetirlos de una manera periódica. No es como, sí que hay cierto que hay otros anticuerpos en otras enfermedades autoinmunes que el valor sí que tiene en el seguimiento un valor, pero en el caso del Sjögren, el ROI y el LA, cuando son Yo no los positivos, repito, desde luego. serán positivos toda la vida. Mm. O sea, ahí pueden estar tranquilos que no porque no te vuelvan a mandar esa prueba Efectivamente. es que está pasando algo, ¿no? Efectivamente. Mm. Bueno, y en lo de las revisiones, pues eso, depende, ¿no, Paloma? Es paciente dependiente. Totalmente. Es que hay gente que ya a lo mejor la ve una vez al año, porque sí tienen el contacto de enfermería o incluso mi correo electrónico por si les pasa algo entre medias, pero si están asintomáticos, están bien, no toman medicación, no, pues igual alguna revisión al año para comprobar que sigue todo bien. Al revés, hay gente que a épocas la ve todos los meses, dependiendo de lo que haya en ese momento. Entonces es muy, muy dependiente del tipo de enfermedad, de las manifestaciones que tenga esa persona completamente. Y en esos primeros pacientes que mencionabas que pueden estar asintomáticos, es muy importante que vayan a la consulta. Esto sí que deberíamos de incidir, ¿no? Que es aunque te encuentres bien, precisamente porque te encuentras bien, si tienes una visita pautada Sí, una vez al año, tienes que ir, ¿no? No tienes que dejar de sí, ir. a ver, es una visita, digamos, de seguridad, pues les exploras, te aseguras de que no hayan aparecido ganglios patológicos, ves una analítica general para ver que no hayan hecho una complicación renal que a veces es asintomática, o sea, que hay cosas que como no las veas en una analítica, tardan mucho en manifestarse, entonces vale la pena mantener esa revisión anual, pues con tu analítica, tu exploración, el interrogatorio y, bueno, una vez al año tampoco es muy consumir mucho tiempo. Es que Vale la aquí pena. sí que sería muy importante como previsión, ¿no? Como ya que es una enfermedad que puede afectar, tener muchas afectaciones, pues la analítica es clave, como dice Paloma, para ver si algo no está funcionando bien a pesar de que no tengas la manifestación clínica todavía. Pues yo creo que los seguimientos son vitales. Mm. Ujú. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, a no ser que alguna queráis hacer alguna aportación que nos hayamos dejado que sea muy importante. Yo simplemente agradeceros mucho vuestro tiempo, vuestra colaboración totalmente altruista esta tarde aquí con nosotros. Os reitero que nos han llegado un montón de agradecimientos y de felicitaciones a través del chat. De hecho, a veces me costaba encontrar las preguntas porque veía aplausos, emoticonos de muchísimas gracias. Y yo decía, ¿y las preguntas dónde? Y nada, y a los que nos están viendo, pues recordarles que pueden volver a ver el webinar tanto en la página web de informac.com como en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología y también en la web de la Asociación Española de Sjögren, web que les invitamos a visitar para todas esas actividades y toda esa ayuda que pueden encontrar y que ha mencionado Carmen a lo largo del webinar. Y nada, Joana, quería comentar una sí. cosa al hilo de que hay muchas preguntas
en la que la gente dice, pues mi madre tiene tiroiditis, mi hija tiene inflamatoria intestinal, que sepan que es frecuente. Es frecuente cuando tienes una enfermedad autoinmune que haya más miembros de la familia que tengan esa enfermedad autoinmune o otra enfermedad autoinmune. O sea, que entra dentro de lo probable, que no son hechos aislados, sino que al final las enfermedades autoinmunes son deficiencias del sistema inmune y tienen un componente genético, con lo cual la proporción de individuos con enfermedades autoinmunes dentro de una familia en el cual ya hay un individuo con una enfermedad autoinmune es mayor que en aquellas en las que no lo hay. En general, cualquier enfermedad autoinmune. Pues te lo agradezco mucho, Laura, porque aquí me has echado un cable y has mirado la Sí, pregunta, mira. que yo como cuando digo que esto no es una consulta y que no es nada personal, esas me las voy saltando. Y Pero he en visto este que había caso era varias que ponía importante. tiroiditis intestinal, lupus, entonces de hecho, bueno, un poco una consideración así global. Pues muchísimas gracias, porque es verdad que yo cuando veo a mi madre, digo caso personal, ya no, y entonces no la hago. Hago un cribado demasiado germánico. Pero bueno, pues eso, agradeceros de nuevo este tiempo y emplazaros seguramente que nos volveremos a encontrar en algún otro webinar, en alguna otra jornada o en alguna otra cosa que organicemos junto a la Asociación Española de Sjögren y junto a la Sociedad Catalana de Inmunología. Muchísimas gracias a todas. Que tengáis Gracias a buenas vosotros. tardes. Gracias, A sí. vosotros. Gracias. Buenas tardes. Gracias.